pasa? Muy buenos días. Luis. Estoy de verano. ¿Estás bien de verano? Mañana inicia el verano, la temporada, porque el calor lleva como 6 meses ya, ¿verdad? Sí. Mira, en mi mente el verano empezó Exacto. desde mayo. Yo creo que como el 24 de diciembre estaba ya Y se va a poner, 25. se va a poner más heavy, pues ya mismo. Dios peor. mío, Ah, se va a que poner claro que peor. sí. ¿De verdad? Ya que llegue agosto, septiembre, ya. Sí, sí. Mire, así Sí. que estamos, ¿verdad? Con un look de verano. Tropical, está tropical. Ay, sí, amamos el verano, de verdad. ¿Sí? Ay, de verdad. Yo por mí Qué estuviera todo el día bajo el sol por ahí, en la finca, en la De playa. veras, le gusta el sol. Así que el día que De quiera sacar ñame me avisa. Sí, lo voy a avisar. Para llamar a un amigo mío para que vaya. Ñame, monte. Eres de los míos. A mí me encanta sí. tomar ese sol saludable, el que Ay, no sí. quema, ¿verdad? Así es. Yo estaba por casa de Moraima allí, corriendo por allí por Isla Verde. Ajá. Y por poquito le grito, Moraima baja. Pero Mira, ya mismo lo si me coordinamos. hubiese gritado, yo bajaba, claro que sí. Y corríamos juntos. Así es. Con tu Bueno, nena. estamos ya en preámbulo a el fin de semana de los padres. Sí. El cual es una celebración muy hermosa. Y dentro de estas, siempre los temas de familia para nosotros que amamos la familia, son como que muy significativos. Y no quiero perder la oportunidad. Y escribí este artículo titulado Papá, eres mi campeón. Ah, qué lindo. Así que quiero leerlo y quiero que al final la gente llame Ajá. y va a decir, papá es mi campeón por esto, esto y esto. ¿Está bien? Me gusta, Así me que, gusta. mire, estamos ya a pocos días de celebrar el Día de los Padres, pero este año Ajá. la celebración será un poco diferente debido a la pandemia del COVID. Ajá. De seguro que muchas familias están deseosas de que llegue este día tan especial para poder compartir desde la comodidad de su hogar. Sí. Pero para mí, la celebración será diferente, ya que no podré llevar al viejo a comer, sacarlo a pasear o simplemente compartir todos en familia. Esto debido a que mi viejo se encuentra en un hogar de ancianos en Gurabo y por las medidas cautelares y de prevención nos impiden, por el bien de todos los envejecientes, el ir a visitarlo o estar dentro de las facilidades. Llevo ya 3 meses y pico sin ver al viejo. Wow. Por Zoom lo hemos visto. Wow. Pero, a pesar de todo, hemos coordinado entre mis hermanos el poder ir y desde afuera, aunque desde la calle, bendecirle, decirle cuánto lo amamos y llevarle algunos regalitos. Así que hoy he titulado esta reflexión, Papá, eres un campeón. Porque reconozco los grandes logros que el viejo tuvo que hacer para levantar nuestra familia. Soy el menor de 4 hermanos y el último en salir de la casa a la edad de 24 años, cuando me casé con mi compañera de vida, Cintia. Este año, en noviembre, cumplimos 25. Así que va a ser el año donde más tiempo llevo viviendo con Cintia que lo que tuve en casa. Oye, ¿verdad? Porque te fuiste a qué edad. A los 24. Ya A los sacaron 24. cálculo, ¿verdad? Va a cumplir 49 años. Así que Te ves muy bien, ¿sabes? Muy bien. Así que esto me brindó la oportunidad de poder ver el proceso completo que hizo mi viejo al criarnos a todos. Así que papá, eres un campeón porque a pesar de una difícil niñez y una ausencia de figura paternal, te sobrepusiste y lograste tus metas. Papá, eres un campeón porque echaste para adelante y sobresaliste tanto en el ámbito profesional como también a nivel deportivo cuando jugaba béisbol allá en Humacao con AA. Trabajaste en varios lugares, pero donde hiciste una carrera de excelencia por 32 años de servicio fue trabajando para el honroso Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. Qué lindo. Papá, eres un campeón porque tu firmeza de carácter cuando nos disciplinabas se sostenía en que la excelencia era innegociable. Papá, eres un campeón porque tu esmero y dedicación en todo lo que hacías fueron de gran inspiración en mi caminar de vida. Papá, eres un campeón porque siempre me decías que el éxito no viene en cajita de Cracker Jack, sino que con el sudor de la frente los sueños se hacen realidad. Papá, eres un campeón porque cuando entré al Cuerpo de Bomberos me dijiste, ahora te toca a ti demostrar cuán bueno eres para ser bombero. Qué lindo. Papá, eres un campeón porque no importando los retos que yo enfrentara en la vida, donde quiera que iba, en especial en el parque de pelota, yo siempre escuchaba una voz, y esa grabación la tenemos por ahí ahorita, una voz que siempre me decía, ¿tiene por ahí, Mr. Fernán? Mira, esa voz, no importando si yo tuviera 5 años cuando empecé a jugar pelota, o hasta los 20, no importando, cada vez que yo me paraba en esa caja de bateo, él me decía lo siguiente. Vamos. Si te vende, compra. Echa para adelante mi sangre.
Ahí está. Ahí está. Ese es mío. ¡Qué chulo! Si te vende, compra. Echa para adelante mi sangre. Moraima, tú lo has dicho también, no me aseguro. Sí, claro que sí. Me gusta. Así era. Mira, hasta los 20 años, casi 19 años, Sí. eso, no sé, la voz de papi siempre era como que, no importando cuán lleno estuviera el parque, ¿Cuántos estuviesen gritando eso a la tú vez? lo escuchas. Tú la escuchas, tú la reconoces. Ese es papi. Olvídate con lo que te Qué gritaban, tremendo, ¿verdad? Ay, O sea qué que hoy en día, hoy en día no siempre, en los parques hay un lenguaje muy florido. Sí, Que no claro, siempre sí. es mejor. Demasiados apasionados. No siempre es mejor. Pero no importando los elogios o insultos Tú que uno recibiera. reconoces esa voz. Esa voz siempre Sí. estaba ahí, Qué siempre lindo. estaba ahí. Papá, eres un campeón porque a pesar de tus imperfecciones, demostrabas siempre tu ternura y compasión. Papá, eres un campeón porque estuviste dispuesto a perder la comodidad y la privacidad de tu hogar para irte a un hogar de ancianos con la mujer que juraste amar. Papá, eres un campeón porque con altas y bajas, como toda relación matrimonial, te mantuviste fiel al lado de la vieja por 54 años, hasta que ella cerró sus ojos para morar en la patria celestial. Papá, eres un campeón, porque a pesar de la soledad y de un diagnóstico de fallo renal, a tus 82 años, nunca has dejado de luchar. Hoy quiero honrar a don Luis Raúl Roy Pérez, mi papá, mi campeón, el cual con su legado ha trazado el camino de tus generaciones. Y gracias por no rendirte y por seguir dando la batalla hasta el final. Qué lindo. Tu hijo, Luis Enrique. Wow, wow, Qué bonito. wow, wow, wow. Extraordinario. Y ese es papi. Qué hermoso. Y yo sé que hoy hay mucha gente que puede llamar y decir, papi, tú eres mi campeón. Sí. Yo creo que todos hemos escuchado la frase, es que nadie me enseñó a ser papá. Y hoy nosotros somos privilegiados de tener tanta información que antes no había. Antes era resuelve como pueda. Y echó para adelante 4 hijos, yo soy menor de 4, profesionales, gente de bien, y aún con sus imperfecciones, papá ha sido un campeón. Así que me gustaría que gente llamara hoy. Papá, eres un campeón. Papá, eres un campeón. lindo. ¿Por qué? ¿Por qué será? 787-993-9700 está disponible. 787-993-9700. En ruta, muy buen día. Buen día. Muy buenos saludos días. a Pastor Roy Gracias. y a usted y mi alma, toda la familia de ahí, 97.7. Gracias, mi amor, gracias. Mi padre es un campeón porque me enseñó que la única herencia que me podía dejar era los estudios. Y está con el Señor allá arriba. Y también me enseñó de que yo fuera lo que yo quisiera hacer en el futuro. Pues me enseñó la mecánica y hoy en día soy mecánico de botes, que conocía Eso. del Pastor Roy. Esa hora sí seré yo. Pero le digo a todos los padres hoy en día que sigan disfrutando su vida de salud, y a mi suegro, que también lo tengo en un hogar, como dice Pastor Roy, de ir con mucha salud, y ya tiene 95 años, y espero en Dios que todavía me dé un poquito más de vida. Es que, familia, que la Muchas pasen gracias, muy bien. muchas gracias. Padre. Eso es. Eso. Papá, Felicidades a ustedes. eres un campeón. Papá, eres Eso un es. campeón. Eso es. Ahí está. Qué bueno, qué bueno. Seguimos en ruta, muy buen día. Muy buenos días, Buenos tengan días. todos. Igual, mi Pues, reina. Pues mi papá es el campeón hermano del pastor Luis Pucho Roy. Esa es mi prima. Ah, esa es tu prima. Y todo el que me dice Pucho a mí, o me conoce de Buenos chiquito o es días, familia. Yo soy Pucho. ¿Ah, sí? Hey. ok. Hola, prima querida. Hola, mi amor. Esta mañana en el chat pues escribiste que Eso. ibas a estar, obviamente tenía que estar conectada, y Eso evidentemente, es. ¿verdad? Es un tema que nosotros estamos muy orgullosos de los papás campeones que se Así distinguen es. en nuestra familia. Mi papá es el hermano menor, Mi Luis tío Robert. Roberto Roy Pérez. Eso es. Y podemos dar la fe de que lo que está diciendo Pucho con relación a todas esas cualidades que distinguen a tío Raúl son especiales, y nosotras que somos sus 3 sobrinas menores, ¿verdad? Porque hablo también en nombre de mis hermanas, hemos sido partícipes de ese gran amor que hay en la familia. Hemos estado, ¿verdad?, desde el día 1 también con él en todos estos procesos. Y para mí es muy especial porque el amor que mi tío Raúl le tiene a mi papá es inmenso. Sí. Son unos Qué hermanos lindo. Qué demasiado bien. de muy unidos, y eso, pues, en mi caso puedo decir que mi papá es un campeón porque desde siempre inculcó en nosotros, ¿verdad?, sus hijas y su hijo varón,
el amor a la familia. Así es. Para es. nosotros es lo que es la disciplina, el respeto, pero por sobre todas las cosas, ¿verdad? El amor hacia la familia es lo que para mí puedo decir en estos momentos, ¿verdad? Que nuestro papá es un campeón. Y yo me siento bien. Amén. Gracias, prima querida. Qué lindo. 500,000 de personas en Puerto Rico se enteró que yo soy Pucho. Gracias. Oye, de ahora en adelante te voy a decir Pucho. Pucho. O Pastor Pucho. Llegó. Gracias. Ese es mi tío, mi tío Robert, menor también de, bueno, un momento fueron 5. Y ese es mi tío Robert que cumplió hace poco 72 añitos. Y está como coco. Joven. Pero sí. Bueno, papá, eres un campeón. ¿Tenemos está. algo más por ahí? Claro que sí, adelante. Mucha bendición a cada uno. En caso mío, le doy mucho mérito al suegro. No voy a hablar claro porque mi papá falleció Muy bien. hace ya casi 10 años, pero he tenido el ejemplo que yo he visto en él, siendo un hombre que crió 2 hijos solo, automáticamente papá y mamá, porque su esposa falleció cuando los hijos eran pequeños. Y él se dedicó a los 2 hijos, los llevó a unos estudios que se preparaban como profesionales y aparte como cristianos verdaderos. Y en ese punto de vista, yo estoy casado con su hija. Ahora está en cama y yo lo estoy atendiendo como si fuera su hijo. No soy su hijo, soy su yerno. Y el ejemplo que está dando a su hijo mayor y a su hija, que es mi esposa, ese mismo ejemplo yo lo viví cuando yo fui abandonado a los 12 años, que yo fui vagabundo. Al presente, yo soy papá y mamá al presente. Muy bien. Eso es honra. Tremendo. Mira, por lo general se habla a las mujeres que dicen yo soy mamá y papá, pero qué lindo escuchar un hombre decir yo soy mamá y papá. Dando esa milla extra ahí. Dando Muy esa bien. milla extra. Muy bien. Te felicitamos. Ahí va. ¿Tenemos break para otro más? Claro que sí. Eso es, papá, eres un campeón. Hello, buenos días. Buenos Hola. días. Buenos días. Pues mira, me disculpan porque pues es la primera vez y pues Bienvenido. estoy un poquito, ¿verdad?, afligido porque mi papá es tremendo campeón. Perdón. Estamos contigo, Estamos contigo, mi amor. Mi papá es tremendo campeón porque a pesar de que hoy por hoy es paciente de Alzheimer, lo quiero, lo amo, le pido a Dios todas las noches, ¿verdad?, que lo sane, porque mi papá fue muy bueno. Cuando yo me gradué, todavía llevo en mi corazón, llevo ese regocijo cuando yo le dediqué la graduación a mi papá. Y en ese momento yo le dije, papi, esto vas a estar casi cerca de mí en la graduación, porque yo pertenecía al Consejo de Estudiantes de la Universidad Interamericana y lo sentaron casi al lado mío. Cuando él me vio desfilar en las 2 graduaciones, él se paró y me dijo, ese es mi hijo. Wow. Y yo le doy gracias a Dios porque a pesar de lo poquito, ¿verdad?, me crió de respeto, de valor, fue bien recto en sus cosas. Mi padre es mi padre y lo quiero un montón. Triste que en este momento pues mi papá pues no me conozca, que mi papá yo no le pueda pedir la bendición. Qué duro. Porque pues esto ya su condición de Alzheimer es bien avanzada. Yo le doy gracias a Dios porque también no está encamado, pero Exacto. pero mi papá fue un campeón, mi papá fue un tremendo titán y son cosas, ¿verdad?, como hijo que uno valora, Así es. que uno como hijo se siente orgulloso, porque de lo poquito, ¿verdad?, que mi papá me pudo ofrecer, la más herencia que me dejó fue la educación. Le hice su bachillerato Muy y bien. le hice su maestría. Muy bien. Eso Muy bien. es. Qué bueno, qué bueno. Y Te bendecimos me por eso. siento bien orgulloso del padre que tengo. Eso. Y pues estoy un poco afligido, sí, porque en este momento, que el domingo es el Día de los Padres, sí, yo voy a estar allí con él, pero no es lo mismo porque pues
Él no me conoce, él no conoce a nadie, solamente conoce, pues yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? A mi mamá, que siempre está ahí con él, que siempre le busca la vuelta, que siempre lo añoña, que siempre lo papacha, todas esas cosas. Y pues sí, estoy un poquito afligido, ¿verdad? Y a veces esto le sirvo a mi Dios, porque me congregó en la iglesia Río de Agua Viva, en Agua Buena. Pero yo sé que en un momento dado Dios me va a dar esa oportunidad de que mi papá por lo menos en un instante pueda decirme te quiero, como siempre me lo decía. Pero verdad, uno tiene que continuar, porque la vida es no hay nada escrito de los cobardes. Yo te Eso puedo es así, entender eso es perfectamente, porque yo pasé lo mismo con mi mamá. Que cuando llegó sus días finales, o ya más que días finales, años ya, últimos 3, 4 años, yo era su hijo, pero ni el nombre, ni el pucho, Nada ni recordaba. nada Wow. aparecía, y es fuerte eso. ¿Está bien? ¿Tenemos para una más? Una última. Una Pita, última, porque doña Pita. quiero cerrar con un detalle importante. Adelante. Seguro que sí, adelante. Buen día. Hola, Muy Hola. buenos días. buenos días. Buenos días. Buen día. Soy Sí. un niño, tengo 8 años y me llamo Adrián. Oh, wow. Esto es esta especial. llamada es Esto es especial. especial. Dime Cuéntanos. cómo papá es tu campeón. Mi papá es un campeón porque cuando me caigo, él siempre me levanta y me ayuda. Oh, wow. ¡Qué lindo! Cierre de oro. Se acabó el evento. Cierre de oro, olvídate. Ahí Mira, lo ese tienes. niño de 8 años tiene la revelación poderosa de lo que es el evangelio. Amén. El Padre hace nos el levanta Padre? cada vez que nos caemos. Eso es. Y ese es el evangelio. Yo quiero cerrar. Qué Gracias, lindo. Adrián. Te bendigo con toda bendición. Te felicito. Gracias por atreverte a llamar. Así ¿verdad? mismo. Yo quiero cerrar en esta hora honrando a 3 personas que son para mí muy especial. Una es mi amada esposita, porque mi amada esposa, cuando mi suegra falleció, ella se encontraba en el proceso de posparto de Emmeline. Entonces no pudo cuidarla. Y cuando mi suegra falleció, Cintia no pudo tener espacio para atenderla a ella. Y básicamente mi suegra cuando Ok. falleció, Cintia no estuvo ahí con ella. Y cuando llegó el tiempo de cuidar a mi suegro, a don Nicasio, Ajá. a don Nico, ella se dio en cuerpo y alma Para proveyendo ese compensar, tiempo y sí, sí. ¿verdad? Compensar Ajá, ese ajá. tiempo que no estuvo con su mamá. Y fue una excelente hija hasta el final. Ella se quedaba horas en el hospital, estuvo allí pendiente de él, y fue excelente hija hasta el final. Pero también yo quiero honrar a una que tengo aquí de frente, que se llama Moraima Oyola. Ay, a mí. Moraima, yo quiero honrarte, porque este tema de la paternidad yo sé que es un tema sensible. Sí, yo he estado Y- desde esta mañana tragando hondo. Y tú no tenías que hacer lo que has hecho en el lenguaje natural, por todas las cosas que todo el mundo sabe. Pero sin embargo, honraste a tu papá hasta el final. No tenías que hacerlo. Tal vez tenías miles de excusas para decir, no, que se resuelve, que se busque otro y olvídese de eso. Pero lo hiciste. Y yo quiero honrarte por eso, porque es un mensaje poderoso de que a pesar de que nuestros viejos también tuvieron sus situaciones e hicieron lo que hicieron, tú te sobrepusiste a ellos y lo honraste. Yo vi esa foto al final y recuerdo cuando tu viejo falleció, que tú estabas al lado de él, creo que estaba en Pensilvania, si no me equivoco. Pensilvania. Allí estuviste al lado de él y no tenías que hacerlo, pero lo hiciste. Y eso es un mensaje poderoso para tus generaciones. Amén. Pero también yo quiero cerrar honrando a un amigo de esta casa, un hermano, ese es mi hermano negro, Edwin Rivera Manso. Ah, qué lindo. Edwin no es papá hoy en día biológicamente hablando, pero ha sido padre y es padre de multitudes. Cierto. Tiene hijos espirituales, Cierto. el cual rinde tiempo, dedicación, esmero. Y Edwin, yo quiero honrarte por ese trabajo que tú has hecho como papá. Me consta el cuidado que tiene de sus hijos espirituales, de gente que ama. Sé que ha sido un esfuerzo titánico. Sé que hay una petición en su corazón también por un hijo, pero a pesar de no ver la respuesta aún, no se ha negado y no ha cerrado su corazón en abrir su corazón paternal a mentorear, a discipular, a amar a tantos jóvenes que hoy en día son gente de bien, exageradamente hablando. Y yo quiero honrarte a ti, amigo, por ese esfuerzo, Edwin
Rivera Manso, mi hermano negrazo del alma, Qué de lindo. Miñi Loíza. Eso es. Ese es mi Alguien a quien hermano. amamos, de Ay, verdad, sí. que Así amamos que gracias tanto a por este Eddie. tiempo. Esta reflexión ya mismo en 10 minutos sale en nuestra página de Facebook de Luis y Cintia Roy. Papá, eres un campeón, compártala, va a ver la foto del viejo allí que está de show, ¿verdad? Sí, el tipo está mejor muerto que sencillo, todo el tiempo. Y es una bendición, comparte este contenido y recuerde que con una familia a la vez transformaremos la isla del Cordero. Te bendecimos a ti también. Felicidades. Felicidades. Gracias, y María. gracias por lo que haces por Amén. tantos hombres, familias aquí en este país. Gracias. By the way, y ahorita tenemos vamos a agregar una reflexión especial de papá. Sí, señor. Antes de finalizar el Ay, programa. qué bien. Eso es. Esto Qué sigue. bien. 9:23, Puerto Rico.